Bien. Buenos días, estimados asistentes. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a este importante evento. Agradecemos a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Agustín Zimmerman, representante para Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas de Alimentación y la Agricultura, FAO, demás invitados. Les recordamos que este evento está transmitido a través de nuestra página oficial @ambientes y les invitamos a que nos acompañen hasta el final. El cambio climático, al ser una problemática mundial, requiere de atención no solamente para la mitigación y adaptación al cambio climático, sino que además requiere contar con información oportuna, de calidad y transparente. En este sentido, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se encuentra trabajando ya en plataformas centralizadas que nos permitan contar con información veraz para la toma de decisiones, la generación de reportes nacionales e internacionales y el beneficio de la ciudadanía en general. Para dar inicio al evento, recibamos a la magíster Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Reciban un cordial saludo a nombre del señor ministro Gustavo Manrique. Hoy más que nunca cobra vital importancia la información y la gestión del conocimiento que permitan tomar decisiones e implementar acciones de manera objetiva e informada para mitigar y adaptarnos también a los efectos del cambio climático. Sabemos que el 9 de agosto del 2021 se publicó el 6º informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que establece 5 alertas rojas para el planeta. La primera, que los cambios en el clima son generalizados, rápidos y se intensifican con el tiempo. El clima ha llegado a su periodo más caliente de los últimos 2000 años. Las actividades humanas son indiscutiblemente las causantes del cambio climático. También se dice que no hay retorno para algunos cambios en el sistema. Sin embargo, algunos pueden ser más lentos y otros paralizados si se limita el calentamiento global. Se ha visto que el nivel del mar ha subido como promedio al menos unos 20 centímetros entre 1901 y el 2018 y se ha incrementado y se ha triplicado incluso en comparación con los niveles observados entre 1901 y 1971. El cambio climático está afectando a cada región y se incrementará con el calentamiento futuro. Las temperaturas extremas, las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950, mientras que los eventos fríos han disminuido su frecuencia y duración. La probabilidad de sobrepasar el nivel de temperatura de 1.5 grados centígrados es inminente, a menos que se reduzca de manera inmediata, rápida y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es lo que dice este importante informe del IPCC. El gobierno del Ecuador no es ajeno a este problema y lo ha tomado con la seriedad y la responsabilidad que se merece. Se vienen realizando desde hace varios años estrategias que permiten contrarrestar el cambio climático. Muchos programas y proyectos donde participan organizaciones del Estado, de cooperación internacional, ONGs en general, combaten el problema desde diferentes ámbitos y en distintas zonas del país. Estas iniciativas y el gran esfuerzo que representan necesitan ser reunidas, visualizadas, sistematizadas, aprovechando sus sinergias en una sola plataforma que permita visibilizar estos esfuerzos, donde se pueda aprovechar también el conocimiento generado. En este contexto, la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llevarán a cabo el proyecto Generación de un marco conceptual para el Registro Nacional de Cambio Climático y el diseño de un sistema de monitoreo, seguimiento y verificación. Este proyecto generará los lineamientos generales para la definición de los componentes y subcomponentes del Registro Nacional de Cambio Climático y culminará con la puesta en marcha de una plataforma piloto que permitirá visualizar los proyectos y estrategias encaminadas a combatir el cambio climático en el Ecuador. Además, se generará una herramienta para monitorear su estrategia climática, la cual será la fuente principal para reportar a nivel internacional los esfuerzos nacionales contra el cambio climático. La buena noticia es que esta iniciativa no solamente será una herramienta para el gobierno central, sino que organismos sectoriales podrán reportar sus actividades a nivel de sus competencias. Además, la academia y la sociedad civil en general
Dispondrán de una fuente de información completa y detallada de las acciones que el país desarrolla para contrarrestar los efectos del cambio climático. Esta plataforma forma parte del proceso de digitalización de información de este gobierno y será una fuente de información actualizada, de calidad y transparente en el país. Estamos seguros de que este proceso que hemos iniciado brindará importantes aportes para promover la acción colectiva y comprometida de los diferentes sectores del país. Agradezco la presencia de todos y todas el día de hoy y les invito a ser actores activos en este nuevo reto que iniciamos. Buen día con todos y todas. Muchísimas gracias a nuestra estimada subsecretaria. Ahora invitamos a Agustín Zimmerman, representante en Ecuador del FAO. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días a Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a todos los colegas del Ministerio que nos están acompañando en este evento, a Guillermo Sánchez, coordinador del proyecto FAO, y a todos los participantes, asistentes que están acompañando el evento. Para FAO, para mí personalmente, es un agrado dirigirme a ustedes en este acto de presentación del proyecto para la generación de un marco conceptual para el Registro Nacional de Cambio Climático y diseño de un sistema de monitoreo, reporte y verificación del Ecuador, y que ahora forma parte y se suma a lo que es el programa de cooperación técnica de FAO con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Recién la subsecretaria nos comentaba acerca de el último reporte, informe entregado por lo que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, que es el órgano especializado de las Naciones Unidas sobre este tema y que reportó el impacto de los efectos del cambio climático y el calentamiento global, que claramente nos dice que cambiará nuestro planeta en las próximas décadas y que este es un hecho inevitable que se traducirá en fenómenos meteorológicos extremos que casi a diario ya estamos viendo y experimentando. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha resaltado que la sostenibilidad de nuestras sociedades depende de la actuación de los gobiernos, de las empresas, de los ciudadanos, para limitar el aumento de la temperatura y la degradación ambiental. No podemos negar que el cambio climático es un fenómeno a escala global que nos afecta a todos por igual y cuyos efectos evidentes afectan también a todo el ambiente que nos rodea, a los mares, océanos, provocando migraciones de especies, incremento del nivel del mar, como mencionaba, el aumento de la frecuencia e intensidad de condiciones climáticas extremas, etcétera, ¿no? Estos cambios ya han generado y continuarán generando consecuencias a nivel ambiental, social y económico, lo que nos hace un llamado urgente a tomar acciones articuladas ante los desafíos que nos impone esta situación, ¿no? Ante esta realidad es fundamental, como mencionaba también la subsecretaria, informarse, desarrollar y coordinar acciones que nos ayuden a adaptarnos de la mejor manera posible a todos estos efectos. Es por eso que el trabajo que se realizará a través de este proyecto representa una gran tarea y responsabilidad de recopilar toda la información que se ha levantado respecto a los esfuerzos nacionales para combatir el cambio climático y que además permitirá conocer al alcance y las necesidades de las acciones destinadas al financiamiento climático en el Ecuador y evidenciar sus avances en los compromisos internacionales. Este trabajo conjunto y coordinado entre todos los actores es crucial para el éxito de esta iniciativa y tomo también esta oportunidad para invitar a todos y a todas a trabajar de la mano y en la construcción de esta plataforma que es fundamental como mencionábamos. Quisiera por último finalizar reconociendo obviamente el compromiso del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica por todos sus esfuerzos para mejorar la gestión ambiental y climática del país y de esta manera brindar condiciones o mejorar las condiciones para una vida digna de todos sus habitantes. Desde FAO, como siempre, reiteramos
todo nuestro apoyo para trabajar juntos y responder de manera articulada a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental y generar alternativas productivas sostenibles para la alimentación y la agricultura del Ecuador. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a este evento y les deseo buen día. Gracias. Muchas gracias a por sus palabras y su compromiso como institución. Para continuar con el evento y presentar el inicio del proyecto Generación de un marco conceptual para el Registro Nacional de Cambio Climático y Diseño del Sistema MRB de Ecuador, damos paso a Guillermo Sánchez, coordinador del proyecto, que nos contará los aspectos más relevantes sobre esta propuesta. Bienvenido, Guillermo. Buenos días, muchas gracias, María Leonor. Agradezco mucho las palabras de la subsecretaria y del señor representante de FAO. Definitivamente nuestro compromiso hacia el cambio climático, para combatir el cambio climático, es un compromiso global. Bueno, les voy a contar qué es lo que pretendemos hacer con el proyecto. El proyecto, su título es La generación de un marco conceptual para el Registro Nacional de Cambio Climático y diseño del Sistema de Medición, Reporte y Verificación MRB del Ecuador. En la siguiente diapositiva les voy a contar un poco los antecedentes de este proyecto. La generación del Registro Nacional de Cambio Climático y sus consideraciones operativas nacen de lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente. En su reglamento están los artículos del 715 al 720. Nuestro proyecto tiene un presupuesto de $379,641. Tiene una duración de 18 meses y tiene una ubicación a nivel nacional. Ahora, debido a que el título del proyecto quizás podría parecer un poco confuso, lo hemos desglosado lo vamos a dividir, vamos a hablar sobre los conceptos que se manejan en el título. ¿Qué es el Registro Nacional del Cambio Climático? El Registro Nacional del Cambio Climático va a ser una plataforma virtual manejada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica para gestionar toda la información climática que se produzca en el país. Es decir, todas las acciones y todos los proyectos y programas que produzcan cierto tipo de información climática deben estar en este registro, que será manejado por el MATE. Ahora, ¿qué información contiene? Toda la especificada en el artículo 716 del Código Orgánico de Ambiente, entre ellas el Sistema de Medición, Reporte y Verificación Nacional, MRB, el Repositorio de Información de Cambio Climático y otra asociada al cambio climático y otras que determine la autoridad nacional. Ahora, continuando con los conceptos que les había comentado del título, del nombre del proyecto como tal, aparece en su segunda parte también el diseño del Sistema de Medición, Reporte y Verificación MRB del Ecuador. ¿Qué es este sistema? ¿De qué se trata? Este sistema tiene la finalidad de medir, monitorear, reportar y verificar el impacto de las medidas de mitigación y adaptación implementadas y evaluar su contribución a los objetivos nacionales e internacionales de cambio climático. Básicamente el MRB es una herramienta que tenemos los países para reportar cuáles son nuestros avances respecto al combate al cambio climático. Es una herramienta que se utiliza en varios países y que nosotros la vamos a implementar en el país, que la estamos implementando, pero que se ajustará en este registro, en esta plataforma única. Ahora, el proyecto busca que este sistema de MRB nacional esté integrado en una sola plataforma administrada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y que a través de ella se puedan monitorear todas las acciones encaminadas a combatir el cambio climático en el país. Entonces, con esta idea, nuestro objetivo es que el sistema como tal sea una sola plataforma donde cualquier usuario pueda acceder y tener toda la información climática que se maneja en el país. Ahora, siguiendo la presentación, quería comentarles cuáles son los componentes del proyecto. El primer componente es que tenemos que desarrollar el marco conceptual del Registro Nacional de Cambio Climático, donde determinaremos los componentes y subcomponentes del registro. Es decir, aquí se armará la estructura
del sistema. Como punto 2, desarrollaremos las modalidades, procedimientos y lineamientos para el sistema MRV. Es decir, que el sistema MRV se centrará en el cumplimiento de los requerimientos del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Nuestro tercer componente es la implementación de la versión piloto, que reunirá la información recopilada y generará la fase piloto y prototipo del Registro Nacional de Cambio Climático. El último componente es como tal ya el sistema en su versión 0 o versión beta de la plataforma, que es la que tendrá que ser lanzada, digamos, publicada. Siguiendo la siguiente diapositiva, es solo informativa, no es necesario leerla ni más, sino que yo quería contarles lo que dice la base legal en el artículo 719 del Código Orgánico del Ambiente. Lo que ustedes ven en pantalla es el repositorio. Es decir, aquí está toda la información que se debe compilar en el Registro Nacional de Cambio Climático. Hay desde planes, proyectos, cooperación internacional, medidas de adaptación y mitigación. Es decir, aquí está recopilada lo que la ley nos manda es recopilar todo este tipo de información. El reto de nuestro proyecto es hacer que esta información esté muy estructurada, lógica, accesible y didáctica para que el público en general tenga acceso a esta información y el público en general. En la siguiente diapositiva les comento los sectores que deben reportar. Como algunos de ustedes quizás manejen la información, los sectores de mitigación que deben reportar son agricultura, uso del suelo y cambio de uso del suelo, energía, residuos y procesos industriales. Dentro de las medidas de adaptación tenemos la soberanía alimentaria, sectores productivos estratégicos, salud, patrimonio hídrico, recursos hídricos y asentamientos humanos. Estos son a grandes rasgos los sectores que van a reportar y cuya información alimentará el Registro Nacional de Cambio Climático. Pero cabe recalcar que todo el proyecto que hemos diseñado y en el que trabajamos se basa en lineamientos y en productos que ya el Ecuador ha desarrollado, es decir, tiene una base conceptual muy fuerte y que parte, por ejemplo, de los documentos que ustedes ven ahí, de las estrategias nacionales, como son la Estrategia Nacional de Cambio Climático, tenemos las contribuciones determinadas a nivel nacional, la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, el Plan Nacional de Adaptación y el Plan de Mitigación que está al momento en construcción. Es decir, todos estos insumos son los que hacen que el Registro Nacional de Cambio Climático tenga un orden lógico de acuerdo a los lineamientos nacionales. En la siguiente diapositiva, les comentamos que cómo se alimentará este Registro Nacional de Cambio Climático. Si bien, como lo hemos mencionado varias veces, el registro estará bajo la plataforma virtual del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente es el administrador de esta información, pero el alimentar el registro dependerá del sector público, otras organizaciones estatales, ministerios y demás, el sector privado, ONGs, academias y la sociedad civil en general. Como les comentaba, el registro, su actualización y desarrollo dependerá de los aportes de la sociedad en general. Es decir, el Ministerio de Ambiente hace las veces del administrador de esta información. Sin embargo, quienes proveerán los datos y la información núcleo sobre cambio climático será la sociedad en general. Y lo que trataremos nosotros es de organizar de que esta información sea constante y continua y sobre todo de calidad. La siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva veremos los beneficios. Habíamos pensado en poner beneficiarios como grupos en especial, pero en realidad son beneficios generales para la sociedad, para la sociedad ecuatoriana. Entre ellos tenemos que el país contará con una herramienta para monitorear su estrategia climática. Se dispondrá de información actualizada para elaborar reportes a la comunidad internacional. Existirá información actualizada para la toma de decisiones
a nivel nacional, regional y local. Se dará seguimiento a las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales y sus impactos en las actividades financiadas. Este punto es muy importante porque el Registro Nacional tiene como entre varios de sus objetivos monitorear y las fuentes de financiamiento y ver los impactos que han generado en las actividades financiadas. Entre otros beneficios están las instituciones gubernamentales que podrán reportar de acuerdo a sus competencias. Y la sociedad civil en general contará con información actualizada sobre los esfuerzos que hace el país para combatir el cambio climático. Lo que les acabo de comentar es un resumen de las actividades que vamos a diseñar, que hemos diseñado para desarrollar el proyecto. Y la idea es que, como lo mencioné en algún momento, esto sea una herramienta de la sociedad civil y de la comunidad civil en general, para que sus aportes alimenten este registro. Como repetimos, no es una plataforma de propiedad del Ministerio de Ambiente, sino que es el administrador que utilizará toda esta información en aras de combatir el cambio climático y tener información de calidad. Eso es lo que quería comentarles esta mañana, así muy brevemente. Y muchísimas gracias por su atención. Listo, muchísimas gracias a Guillermo, coordinador del proyecto. Agradecemos la participación activa de la ciudadanía en general en este proceso. Estamos seguros que la estructuración y puesta en marcha del Registro Nacional de Cambio Climático aportará significativamente a la gestión del mismo. De mi parte fue un gusto haber compartido este evento con ustedes, en el que estoy segura es el resultado y que contribuirá al esfuerzo humano y complementará el trabajo para alcanzar los objetivos planteados. Agradecemos a todos por su compañía, por ser parte activa de esta propuesta. Muchísimas gracias. Solicitamos que por favor enciendan sus cámaras para una fotografía para el registro y que tengan todos ustedes un excelente día. Listo. Muchísimas gracias con todos. Buenos días. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenos días. Chao, chao. Chao. Hasta luego.